ese binomio de conceptos jurídicos fundamentales que iniciamos en la sesión pasada, hablando del derecho subjetivo. Ahora nos corresponde pues, platicar de otro concepto que es correlativo al derecho subjetivo y es el deber jurídico. Bueno, entonces les comparto en este momento pues, la pantalla para que tomen a bien determinar que este es el concepto que vamos a trabajar y terminarlo en esta tarde y, por supuesto, vamos a iniciar con otro de los conceptos jurídicos fundamentales materiales. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Pues tantas cosas por platicar. Cuando nosotros disertamos sobre este tema, claro, pues nuestro programa nos va a establecer elementos interesantes. Necesitamos la definición de lo que es el deber jurídico, pues vamos a platicar también de la clasificación del deber jurídico, entre otros aspectos que son importantes de abordar. Ahora, veamos en términos muy concretos y precisos algunas reflexiones en torno al deber. Del deber jurídico se ha dicho tanto. Es un concepto que en sí mismo tiene un contenido concreto. Y obviamente está determinado el deber jurídico, al igual que el derecho subjetivo, del cual es correlativo, está en este caso determinado por un elemento interesante y que se hace también importante. Entonces, ¿qué tendríamos? Pues varios aspectos por mencionar o por platicar. Entonces, veamos en términos muy precisos. Rosemary Vivar Estrada, le podría agradecer, disculpe que apague su micrófono. Gracias, Rosemary. Bueno, entonces, en este aspecto vamos a comentar, bueno, disculpe la interrupción. Entonces les decía de que el concepto del deber jurídico tiene un elemento del cual es correlativo y es el derecho subjetivo. Hay una situación real y concreta, bien definida entre los sujetos de derechos y obligaciones que van a conllevar básicamente esta denominada correlatividad de la cual vamos a platicar. Porque si ustedes recuerdan, cuando habíamos mencionado al derecho subjetivo, pues también mencionamos al deber jurídico y se había dicho que son como el anverso y reverso de una misma moneda. Obviamente, en una relación jurídica encontraremos que lo que para un sujeto constituye un derecho subjetivo, para otro va a constituir un deber, y que podría ser un contrato de arrendamiento de bien inmueble. El monto en dinero convenido pactado por el uso de ese inmueble, por supuesto para el propietario que va a tener la calidad de arrendante o arrendador, exigir el pago de esa cantidad de dinero es su derecho. Pero esa cantidad de dinero, para el otro sujeto que se encuentra en el extremo opuesto de la relación jurídica y que va a ser, en este caso, el deudor, que en su calidad de sujeto pasivo, como arrendatario, él tiene el deber jurídico de pagar ese monto. Entonces, lo que para uno representa un derecho subjetivo, para otro va a representar un deber jurídico. Entonces, veamos algo que me parece necesario explicar, y es el hecho de que cuando nosotros abordemos el deber jurídico, pues encontraremos elementos importantes. Ustedes ya conocen esta mecánica, porque cuando hablamos de la realización de los supuestos jurídicos contenidos en las normas, van a surgir, toda vez se ha realizado, materializado o concretizado el supuesto, necesariamente las consecuencias jurídicas. Y esas consecuencias jurídicas, por supuesto, se van a traducir en 4 posibles aspectos: el nacimiento, la transmisión, la modificación o la extinción de derechos subjetivos, entiéndase facultades, o de deberes jurídicos, entiéndase obligaciones. Entonces quiero que noten cómo acá encontramos esa explicación lógica del por qué hay una correlatividad en estos dos conceptos. Entonces, estos son derivados de las consecuencias jurídicas que surgen y constituyen
como el anverso y reverso de una misma moneda. Lo que para un sujeto representa un derecho subjetivo, para otro va a constituir un deber jurídico. Bueno, entonces, seguimos explicando esta temática y vamos a encontrar, obviamente, en esos dos extremos de la relación o vínculo jurídico, encontramos en esos extremos alguien que va a ser titular del derecho subjetivo y frente a este va a haber un deber jurídico. Entonces, hay una correlatividad y por eso hay una relación mutua, puesto que a un determinado derecho subjetivo le va a corresponder un deber jurídico y a un determinado deber jurídico le va a corresponder un determinado derecho subjetivo. Va a implicar, porque nosotros estamos cumpliendo el deber porque alguien nos está exigiendo, porque es su derecho exigirnos, es su derecho subjetivo exigirnos. Y nosotros tenemos el derecho y es nuestro derecho frente a los demás, se constituye un deber y les vamos a exigir que respeten, que cumplan con nuestro derecho. Entonces, bajo este aspecto vemos cómo aparecen correlacionados estos dos conceptos jurídicos fundamentales. Pero aún hay más, que se traduce básicamente en que se ha dicho, con justa razón, que a todo deber jurídico le corresponde una facultad, entiéndase, un derecho subjetivo de la misma clase y viceversa. Entonces, no podemos desvincular un concepto de otro, porque son como forman la unidad dialéctica en una relación que tiene ese carácter de correlatividad. Y continúo acá. Lo que estamos viendo en un ejemplo que podría ser un contrato de compraventa, que es un contrato, por supuesto, traslativo de dominio. Noten que estos sujetos, a través de un acto jurídico bilateral como lo es un contrato, en el caso de la compraventa, pues realizan esos supuestos jurídicos, surgen consecuencias jurídicas recíprocas. El vendedor que ha recibido el precio, él tiene la obligación de entregar la cosa vendida. Noten que el vendedor no solo tiene el derecho de exigir que le paguen el precio, sino que toda vez ha recibido ese precio, el vendedor tiene la obligación, entiendes, el deber jurídico de entregar ese objeto, o ese bien, objeto de la negociación jurídica. Y vemos que el comprador que ha pagado, el comprador que cumplió con ese deber jurídico de pagar el precio pactado o convenido, él tiene derecho subjetivo de exigirle al vendedor que le entregue el bien. Y quiero que ustedes destaquen que esta característica de bilateralidad de la norma es la que hace posible esa correlatividad de derechos y de deberes que son recíprocos. Y ustedes no deben entender de que de un lado habrá solo derechos subjetivos y de otro habrán solo deberes jurídicos. Existe una correlatividad, hay una reciprocidad. Lo único que tenemos que establecer es básicamente en qué contexto estamos analizando el denominado derecho subjetivo y también el denominado deber jurídico. ¿Y por qué en qué contexto? Imagínense ustedes lo siguiente. Y en esta relación que tenemos en la pantalla, el vendedor entregó al comprador el bien y el vendedor le exige al comprador que le pague. ¿Pero qué pasa si el comprador no paga? Él ya recibió el bien, pero no lo ha pagado. Entonces el vendedor tiene el derecho de exigirle. El vendedor tiene derecho subjetivo de exigirle que le paguen el precio. Y el comprador tiene el deber jurídico de pagar ese precio. Cambiemos la posición en cuanto al análisis del derecho subjetivo y del deber jurídico. El comprador
ya pagó el precio convenido pactado y se lo entregó al vendedor. Pero resulta que el vendedor, a pesar de haber recibido el precio, no le entrega el bien al comprador. Entonces el comprador tiene el derecho subjetivo de exigirle al vendedor que le entregue ese bien que ya ha sido pagado. Y por supuesto el vendedor tiene el deber jurídico de entregar ese bien. ¿Entienden eso? Dependiendo de la situación en la cual se analicen ustedes el derecho subjetivo y el deber jurídico, así van a encontrar que hay, en este caso, derechos subjetivos y deberes que son recíprocos. Tanto el comprador como el vendedor van a tener derechos subjetivos y van a tener deberes jurídicos. Todo va a depender de qué es lo que ha ocurrido. Si el vendedor cumplió o incumplió, o si el comprador cumplió o incumplió con lo que le correspondía hacer, para poder analizar cuál es el derecho subjetivo. Porque yo les podría preguntar en un examen, indique en una relación contractual de una compraventa, cuál es el derecho subjetivo que le asiste al comprador y cuál es el derecho subjetivo que le asiste al vendedor. Indique cuál es el deber jurídico que le corresponde a un comprador. Indique cuál es el deber jurídico que le corresponde a un vendedor dentro del contexto de un contrato, por ejemplo, de compraventa. Entonces, estamos viendo básicamente esta situación y luego encontramos, por supuesto, un contrato de arrendamiento que me parece más que elocuente la imagen. La exigencia. Y estos sujetos vinculados jurídicamente, uno está haciendo valer su derecho subjetivo frente a otro que está obligado a cumplir con el deber jurídico. Por lo tanto, hay autores que han destacado algunos aspectos importantes por considerar y nos dicen que el deber jurídico tiene la característica de ser eminentemente heterónomo, es decir, deviene de una voluntad ajena que lo impone. Esto es interesante, claro que es discutible también, pero es interesante este planteamiento. Y nos dice que esa voluntad dentro de las relaciones sociales es legítima. Normalmente determina o delimita el campo de libertad de cada ser humano. En torno a esta situación del carácter heterónomo, la heteronomía destaca una característica de una situación en la cual encontramos la subordinación de una voluntad sobre otra, la imposición de una voluntad sobre otra. Es el querer de alguien ajeno al imperado por el precepto el que prevalece, el que se impone. Ahora bien, esto obviamente nosotros vamos a establecer que en principio se ha dicho que hay una nota característica de las normas jurídicas y es la heteronomía. ¿Recuerdan ustedes de esas características que vimos el semestre pasado? La heteronomía, como característica de las normas jurídicas, se explicó en el sentido de que en la norma jurídica subyace la imposición de una voluntad sobre otra. El querer o la voluntad de alguien más que se impone a la voluntad de otro. En el caso, por ejemplo, ustedes saben que pagamos un impuesto al valor agregado. Pero viene la pregunta. Se les preguntó a ustedes si estaban de acuerdo en pagar un impuesto al valor agregado. Y les cuento la historia. En el siglo pasado, que inicialmente, por supuesto, una tasa impositiva del 7%.
y posteriormente, pues, se elevó del 7 al 10, del 10 al 12, la intención de elevarlo al 15%. Acto de imposición tras imposición. El cumplimiento de un deber. Y esto en un momento dado sería una manera entendible del por qué algunos autores destacan el carácter eminentemente heterónomo del deber jurídico. Ahora bien, ¿qué más tendríamos? Veamos esta imagen, que es elocuente, que nos destaca que la autonomía, la determinación personal de nosotros como imperados por los preceptos jurídicos, se encuentra condicionada al querer, al hacer o al omitir, a las exigencias de otra u otras personas. Y acá en la imagen encontramos una cruda realidad. Establecer dos niveles dentro del colectivo social, quien detenta el poder, quien manda y quienes debemos obedecer. En el momento mismo en el cual el comportamiento o la conducta de los subordinados va a estar condicionada al querer y voluntad de quien detenta el poder, es en donde encontramos la explicación del por qué se habla del condicionamiento a nuestra propia autonomía, a nuestra propia autodeterminación. Este es un punto por considerar. Pero tendríamos, por supuesto, que comentar o platicar en torno a lo siguiente. Cuando nosotros hablamos del derecho subjetivo, al igual que el deber jurídico, se dijo que son correlativos, ya que se ha insistido tanto indicando que son como el anverso y reverso de una misma moneda. Entonces, el derecho a favor de una persona tiene como correlación el deber para con otra. Lo que para uno constituye un derecho, para otro constituye un deber. Entonces, encontraremos diversidad de opiniones, diversidad de criterios en torno a esta temática, pero vamos a tratar de definir el deber jurídico, que es una de las posiciones que en cierto momento aparecen en escena y vamos a encontrar diversidad de opiniones. Algo importante, y ustedes se han dado cuenta a lo largo de estas explicaciones, es que no estamos hablando de conceptos universalmente aceptados. Hay cuestionamiento. Actualmente hay discrepancias entre los autores y los estudiosos con respecto a la misma definición del deber jurídico. El jurista mexicano Eduardo García Maínez, cuando aborda el tema del deber, nos dice, entre los autores que han abordado este tema, pueden distinguirse o descubrirse dos tendencias fundamentales, dos maneras, entre otras, de concebir al deber jurídico. Siendo así, vemos, por un lado, hay quienes, pues, representando una doctrina, pretenden establecer la identificación entre el deber jurídico y el deber moral. ¿Qué significa eso? Que nos están diciendo que son lo mismo, el deber jurídico y el moral se identifican. Por el otro lado, hay autores que sostienen que ambos deberes tienen independencia, son funciones totalmente distintas. Ahora, nosotros podemos ver en torno al deber jurídico y en torno a un deber moral. ¿Se recuerdan cuando hablábamos en el semestre pasado de las normas sociales? Dentro de estas especies de las normas ideológicas, habíamos mencionado la norma jurídica y hablamos también de las normas morales. Y claro,
Hasta las características de una norma moral son contrarias a las características de la norma jurídica. Si la norma jurídica es, por característica, bilateral, la norma moral es unilateral. Si la norma jurídica es, en este caso, como característica presenta la exterioridad, la norma moral como característica presenta la interioridad. Bilateralidad del derecho, unilateralidad de la moral. Exterioridad del derecho, interioridad de la moral. Heteronomía de la norma jurídica, autonomía de la norma moral. Coercibilidad de la norma jurídica, incoercibilidad de la norma moral. Y en principio podemos ver que hay quienes han identificado el deber moral con el jurídico, pero hay otros autores que dicen no, son situaciones totalmente distintas. Y es más, por supuesto, cuando nosotros hablamos de un deber moral, ¿qué es un deber moral en términos muy concretos? Pues un deber moral puede decirse que es una obligación de conciencia. O sea, es algo a lo cual estamos compelidos por nuestras propias nociones del bien y del mal, de lo justo y lo injusto. En fin, nuestra concepción cultural del mundo. Y por supuesto, ese deber jurídico implica o conlleva una manera muy distinta. Puesto que existe un ordenamiento jurídico con esas características que mencionamos, que es heterónomo, que es bilateral, que es coercitivo, que es exterior, y por supuesto que regula modos colectivos de conducta. Es totalmente distinto. Entonces, pero los intentos de los autores pues son plausibles. Sin embargo, es importante que ustedes consideren y sepan que se han exteriorizado estos criterios. Por otro lado, vemos que el establecer la independencia que presentan ambas nociones del deber en contextos totalmente distintos y que no tienen por qué haber una identificación como la que se ha propuesto. Pero todo esto que les estoy comentando evidencia algo que es como a manera de conclusión, y es que no hay un criterio uniforme, esto es válidamente aceptado con respecto al concepto de lo que debe entenderse por un deber jurídico. Intentos por hacerlo, clarificarlo, establecerlo, los hay, pero no existe una corriente válidamente aceptada, universalmente aceptada. Y esto es lo enriquecedor del pensamiento de lo jurídico. Continuemos. Entonces, García Maínez nos menciona en cuanto a la definición de lo que es el concepto del deber jurídico. Y les voy a presentar esta definición que ustedes ven en su pantalla. Quiero que noten que para definir al deber jurídico, García Maínez nos propone esta definición. Restricción de la libertad exterior de una persona derivada de la facultad concedida a otra u otras de exigir de la primera cierta conducta positiva o negativa. Analicemos la definición que está en pantalla. En primer lugar, cuando nosotros hablamos de una restricción, hablamos de una limitación. Pero ¿qué es lo que se restringe? ¿Qué es lo que se está limitando? Es la libertad exterior. ¿De quién? Pues de una persona, de un sujeto de derecho. Cuando hablamos de la restricción de la libertad, no estamos hablando de privación de la libertad, no estamos identificando el deber jurídico como sinónimo de prisión. No estamos hablando de este tipo de restricción. Ese es un punto. Es una limitación. Derivada, esto significa que esa restricción tiene una causa. Y quiero que noten algo. Derivada de la facultad
abro paréntesis y agrego derecho subjetivo, cierro paréntesis, de la facultad, derecho subjetivo, concedido a otra u otras. ¿Quién es el sujeto al que se le ha concebido o concedido una facultad? Es el sujeto activo, pretensor o derechohabiente. Es el titular del derecho subjetivo. Esa facultad concedida a ese sujeto para exigir de la primera. ¿Quién es la primera? Pues estamos hablando del obligado deudor, que va a recibir la denominación dentro de los elementos personales de la relación jurídica como sujeto pasivo. Exigir de ese sujeto pasivo, obligado deudor, cierta conducta, que puede ser positiva. Positivo implica que hay una modificación o transformación en el mundo exterior. Hacer algo, entregar o dar algo. O la conducta puede ser negativa. No hacer u omitir. A eso se refiere la negatividad de esa conducta o comportamiento. Pero entonces, con respecto a la restricción de la libertad, vamos a platicar un tanto. Imaginémonos este escenario. ¿Cuántos de ustedes han recibido un crédito de una institución del sistema financiero nacional, un banco, una cooperativa de ahorro y crédito? Pero supongamos que alguien que le otorgó un crédito y celebra un contrato de mutuo préstamo con un banco. Dentro de las condiciones y de la forma de pago, por supuesto, de la cantidad recibida en concepto de mutuo o préstamo, se estableció un sistema de cuota nivelada que iba a ser 5,000 quetzales mensuales. Iba a incluir pago de capital más intereses. Bueno, 5,000. El primer mes que le corresponde pagar al deudor plantea el siguiente razonamiento. Quiero que escuchen bien esto. Él podrá pensar, y con justa razón, que él tiene la libertad de disposición patrimonial. En otras palabras, él puede disponer libremente de sus bienes, de los bienes que forman su patrimonio. ¿Cuántos de ustedes disponen libremente de lo que ganan, de lo que tienen? Y ustedes tienen esa libertad de disposición sobre su propio patrimonio. Eso es innegable. Pues bien, el primer mes dice, como tengo la libertad de disposición de mi patrimonio, en otras palabras, puedo hacer de mi dinero lo que me venga en gana. Suena absurdo, tosco, pero lo entendieron. Este mes voy a pagar solamente la mitad, 2,500 de los 5,000. Segundo mes, viene y razona el sujeto indicando, como tengo la libertad de disposición sobre mi patrimonio, este segundo mes, sí voy a pagar los 5,000 quetzales. Tercer mes, viene y decide, y como tiene libertad de disposición patrimonial, no va a pagarle nada al banco. Y viene la pregunta obligada. ¿Puede hacerse esto sí o no? ¿Y por qué? ¿Qué piensan ustedes que tienen el chat? Algunos estarán pensando, puede hacerlo, pero no debe. Y es porque, a pesar de que tiene la libertad de disposición patrimonial, hay una restricción, hay una limitación.
Y por lo tanto, dejen de pagarle un mes al banco y me cuentan qué es lo que va a ocurrir. Pues si no estaban enterados de entre las condiciones, que son las cláusulas del contrato, aparece una que en específico suele estar en estos contratos de mutuo préstamo, que nos indica los siguientes términos. La falta de pago de una sola de las amortizaciones o cuotas en concepto de capital e intereses faculta al banco, y escuchen bien esto, a dar por vencido el plazo y solicitar el pago de la totalidad de la deuda. Una sola cuota le da ese derecho subjetivo al banco. ¿Se dan cuenta la trascendencia y la importancia de esto? Entonces, ¿qué significa? Significa que este sujeto, además del deudor, él tiene una restricción a su libertad de disposición patrimonial porque él podría hacer eso, pero no debe hacerlo, porque entonces estarán prestas y, por supuesto, dispuestas las consecuencias que se traducen en sanciones derivadas del incumplimiento de su deber jurídico. Y en el peor de los casos, si estaba garantizada la obligación con hipoteca, pues ténganlo por seguro que si deja de pagar se va a quedar sin casa. Restricción de libertad exterior. Ahora, de una persona. ¿Quién es esa persona que tiene restringida su libertad exterior? Es el sujeto pasivo, obligado o deudor. ¿De dónde surge esa restricción? Derivada de la facultad, abro paréntesis, derecho subjetivo, cierro paréntesis, concedida a otra u otras. ¿Quién es esa otra u otras? Sujeto activo, pretensor o derechohabiente. De exigir de la primera, exigir del sujeto pasivo, obligado o deudor, cierta conducta que puede ser positiva, haciendo algo, entregando algo, o puede ser negativa, teniéndose de realizar un determinado comportamiento. Pues entonces acá tendríamos en principio una explicación de una de tantas definiciones de lo que constituye el deber jurídico. Las definiciones pueden ser tan variadas como autores ustedes consulten, pero hace varios años, a nivel de la Cátedra de Introducción al Derecho, se propuso una definición desde el punto de vista académico de lo que corresponde al deber jurídico, llegándose a la conclusión que este es la obligación que tiene una persona de cumplir con el mandato que le imponen las normas jurídicas frente a otra u otra persona, personas que se le exigen. Noten acá algo que es interesante destacar. Y siempre, cuando hablamos del deber, vamos a mencionar a alguien que está facultado para exigirnos el cumplimiento del deber. ¿Y quién es este? Es el sujeto pasivo, es el sujeto activo, pretensor o derechohabiente. Ese es el sujeto que nos va a obligar al cumplimiento. Entonces, tendríamos una cantidad de definiciones. ¿No se imaginan ustedes en torno al deber jurídico que se han dado? Pero se hace necesario destacar básicamente elementos derivados, por supuesto, de esta definición de lo que constituye el deber jurídico. Ahora, es importante que ustedes tomen en consideración lo siguiente, porque cuando nosotros vemos que los autores se pronuncian y nos dicen que el deber jurídico, así como lo ven, en primer lugar, se trata de una obligación. Punto número 1, se trata de una obligación. Ese es el primer punto. El punto número 2 que tenemos es que esa obligación va a consistir en el cumplimiento de un mandato. 3, ese mandato debe figurar en una norma jurídica. Y 4, hablamos del pretensor, también conocido como sujeto activo
o derechohabiente. Veamos detenidamente estos elementos que podemos extraer de la definición o definiciones del deber jurídico. Primero, se dice que el deber jurídico es una obligación. Es una obligación, por supuesto, que tienen una o varias personas. Y al decir obligación, inmediatamente lo que nosotros vamos a encontrar es que estamos ante una restricción, entiéndase, una limitación a la libertad personal del sujeto. No debe ser entendida esa restricción a la libertad personal como una prisión. Debe ser entendido como un límite a su libertad, que ha dicho que es entonces un hacer, dar u omitir que es impuesto. Por lo tanto, los autores se pronuncian indicando que esto sería una especie de freno o puede ser un impulso a nuestra actividad, a la actividad del deudor. Es algo que no se puede dejar de observar, esto es de cumplir, ya que en un momento dado, si esto ocurre, el sujeto va a ser acreedor a una sanción. Por eso se argumenta que se trata de una obligación el deber jurídico. Segundo, consiste en cumplir con un mandato. Esa obligación consiste básicamente en el cumplimiento de un mandato, una orden que ha sido impuesta a través o por medio de la norma jurídica. Ese mandato, por supuesto, deviene de la existencia de una norma que es ajena, por supuesto, a la propia personalidad del obligado deudor. Es decir, es una norma heterónoma que depende de la voluntad ajena a la propia. El surgimiento, obviamente, de ese deber. Ahora, yo les voy a hacer una pregunta para explicar ese punto número 3. ¿Por qué el deber es jurídico? O replanteemos la pregunta. ¿Qué es lo que determina el carácter jurídico de un deber? Y ahí tienen la respuesta. Porque debe figurar en una norma jurídica. Punto. Pero viene otra pregunta. Y si no existiese una norma jurídica que contemple ese deber y que imponga ese deber, ¿qué clase de deber sería? Respuesta obligada. Cualquier clase de deber menos jurídico. Puede ser un deber moral, un deber religioso, un deber derivado de los convencionalismos sociales, por ejemplo. ¿Es jurídico el deber? ¿Tiene ese calificativo? Porque hay una norma que lo establece. El deber figura en una norma jurídica. 4. Finalmente tenemos este sujeto, el pretensor. Como elemento personal de la relación jurídica del pretensor, pues también es conocido como sujeto activo, derechohabiente. ¿Quién es ese pretensor, sujeto activo o derechohabiente? Es el titular del derecho subjetivo, es la persona a cuyo favor figura el deber jurídico. Entonces, estamos viendo que estos serían los componentes o elementos derivados o destacados de la definición del deber jurídico. Es una obligación, consiste en cumplir un mandato, debe figurar en una norma jurídica y finalmente aparece el pretensor. Porque el pretensor, en la definición encontramos el sujeto que puede obligar o constreñir a otro al cumplimiento de un deber. Ese es el pretensor. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Platicar de la clasificación de los deberes jurídicos. Y acá voy a mencionar 2 criterios de clasificación del deber jurídico.
El primero de ellos toma en cuenta el grado de importancia del deber. Y el segundo, criterio de clasificación, toma en consideración la manera o la forma en que se ha constituido, en que ha surgido ese deber. De conformidad al grado de importancia, que es la primera clasificación en pantalla, tenemos deberes jurídicos originarios y deberes jurídicos derivados. Y de conformidad con la forma de constitución del deber, tendríamos por voluntad propia y por voluntad de la ley. ¿En qué consiste cada uno de estos deberes jurídicos? Pues veamos lo siguiente. Los deberes jurídicos originarios, que por su gran importancia, podría decirles que los deberes jurídicos denominados originarios son aquellos cuyo cumplimiento dentro de un colectivo social se hace necesario, por no decir indispensable, para mantener la cohesión del grupo. Y los autores nos indican que deberes jurídicos originarios van a ser todos aquellos deberes que nosotros como personas debemos guardarnos mutuamente como miembros de un colectivo social y que van a estar protegidos por la legislación en caso de su eventual violación. Son tan importantes esos deberes jurídicos denominados originarios que el cumplir con los mismos va a mantener la cohesión o la unidad de un colectivo social. Ahora viene la pregunta. ¿Y cuáles son estos famosos deberes jurídicos originarios? Pues veamos. 1. Respeto a la vida propia y de las demás personas. El deber que tenemos cada uno de nosotros de respetar nuestra propia vida y respetar la vida de los demás. El respeto a la vida. 2. Podemos mencionar el respeto a la integridad física de las personas. 3. El respeto a la libertad de las personas en todas sus formas de manifestación. Constituye deberes jurídicos originarios. Pero aún hay más. El que viene a continuación, que es bastante utópico, pero se ha propuesto, el respeto a la igualdad en el disfrute de los bienes que brinda la naturaleza. Sería un deber jurídico originario. Otro deber jurídico originario, pues el respeto a la propiedad privada o personal. Ahora bien, ese respeto a la vida, ese respeto a la integridad física, ese respeto a la libertad, ese respeto a la igualdad en el disfrute de los bienes brindados por la naturaleza, el respeto a la propiedad personal, requieren o necesitan de este deber, que califica como jurídico originario. Y es este, imagínense. La garantía por parte del Estado de velar por el cumplimiento efectivo y concreto de los anteriores deberes. En otras palabras, estamos hablando que debe haber esa garantía suficiente dentro de un colectivo social de que el Estado va a velar y va a ser el garante porque se respete la vida, que se respete la integridad física, se respete la libertad en todas las formas de manifestación, se respete la igualdad en disfrute de los bienes que brinda la naturaleza, que se respete la propiedad personal. Será entonces obligación de ese ente político, dotado de ese poder supremo de dominación que se ejerce sobre una sociedad, que en este caso es una población, que está asentada en un territorio determinado. Entonces tenemos que entender de que, imaginémonos, pues, el respeto a la vida como deber, a la integridad física, etcétera, sería una utopía si no se contase con la garantía suficiente de que el Estado va a ser el obligado, va a tener el deber jurídico originario
de garantizar el cumplimiento efectivo de esos deberes anteriores. Ahora, y hablando de los originarios, imaginémonos un estado donde no se respete la vida, no se respeta la integridad física, no se respeta la libertad de las personas en todas sus manifestaciones, no se respeta la igualdad en el disfrute de los bienes, no se respeta la propiedad personal y también pues que no existiese la garantía suficiente por parte del Estado de comprometerse a velar por esos deberes antes mencionados. Imaginémonos un lugar carente de todo esto y podemos pensar en algún país donde prevalece la incultura del irrespeto a la ley. No les interesa. Pero bueno, estos son los originarios. Entonces, los derivados. Quiero que pongan atención los derivados. Son todos aquellos deberes jurídicos que tienden a la realización particularizada de los anteriores deberes. Tienen un carácter instrumental porque a través de los deberes jurídicos derivados se logra el cumplimiento ya en lo particular de los originarios. ¿Quieren ejemplo? Pues pensemos en deberes jurídicos originarios. El deber que tiene un padre de familia de proveer lo necesario para el sostenimiento del hogar, de proveer alimentos, prestar alimentos a sus hijos. El cumplimiento de ese deber por parte del padre de familia es una forma específica de respetar la vida de los hijos. En este caso, de los alimentistas. Entonces, cuando el padre cumple con el deber jurídico derivado de dar alimento a sus hijos, está coadyuvando en el cumplimiento de un deber jurídico originario como es el respetar la vida. 2. El deber jurídico derivado que tienen los padres de inscribir el nacimiento de los hijos en el Registro Nacional de las Personas. Te he dicho que el cumplir con ese deber es importante porque esta constituye una forma derivada en un momento dado o una forma de poder respetar la seguridad de los hijos. Imagínense ustedes un hijo que no se inscribió en el Registro Nacional de las Personas, la inseguridad que pueda tener frente al mundo de lo jurídico. Pues es un deber, una obligación de los padres de familia, en este caso, de inscribir o registrar el nacimiento de ese menor hijo en el Registro Nacional de las Personas. Pero también tendríamos, dentro de los deberes jurídicos denominados derivados, la obligación de inscribir los bienes que hemos adquirido ante el Registro General de la Propiedad. Es una forma específica de garantizar la seguridad de los bienes. Y así podríamos mencionar, sin terminar de enumerarlos, a los deberes jurídicos derivados que tienen ese carácter de instrumental. Clasificación según el segundo criterio, conforme a la forma de constitución del deber. De conformidad con la forma o manera en que se constituyó el deber, pues aquí tenemos dos. Deberes jurídicos que surgieron por voluntad propia y deberes jurídicos que surgieron por voluntad de la ley. ¿Qué nos dicen los primeros? Es más que obvio. Esos deberes jurídicos que fueron constituidos por voluntad propia son aquellos o serán aquellos que, obviamente, en todos ellos vamos a encontrar que la voluntad personal del sujeto que se está obligando fue determinante para el nacimiento de esos deberes. ¿Cuántos de nosotros, pues, por voluntad propia, estamos jurídicamente obligados? Basta entonces que ustedes se den cuenta
que aquí la voluntad del sujeto obligado es determinante para el surgimiento de ese deber. Y aquí podríamos mencionar esos derivados de las distintas contrataciones. Por ejemplo, de conformidad a la forma de constitución del deber por voluntad de la ley. Acá es más que elocuente. ¿De dónde surgió ese deber jurídico? De la ley. No más. Entonces, serán todos aquellos deberes jurídicos en los cuales la voluntad individualmente considerada va a estar sujeta, va a estar subordinada, básicamente, a la decisión, a la voluntad de alguien ajeno al precepto, derivado de los diversos dictados de la legislación vigente. No nos preguntaron si estábamos de acuerdo en un impuesto al valor agregado, nos impusieron inicialmente el 7% de tasa, luego se incrementó al 10, al 12 y la intención de elevarlo al 15. Acto de imposición tras imposición, en donde el surgimiento del deber, lo que fue determinante fue la voluntad de la misma ley. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Podría mencionarles tantas cosas, pero me parece que es suficiente en torno a los conceptos del derecho subjetivo y deber jurídico. Por tanto, tenemos en el esquema riguroso de nuestro programa un orden de exposición y sería básicamente luego de estos conceptos jurídicos fundamentales, pues tendríamos que platicar de este otro concepto que se refiere a la relación jurídica. Veamos entonces que en esta tarde pues iniciamos este tema de la relación jurídica que como concepto jurídico fundamental tiene también carácter material porque versa sobre el contenido de una norma jurídica. Entonces tendríamos la denominada relación jurídica. ¿Qué tenemos a continuación? En nuestro programa oficial de estudios, pues nos aparecen para este concepto, relación jurídica, estos temas, definición, elementos. Dentro de los elementos, pues vamos a ver personales, materiales y formales. Bueno, si me lo permiten, pues comencemos. Veamos lo primero. Se requiere una definición, pues una de tantas definiciones. Toda relación implica, conlleva vínculos, lazos o nexos. Entonces, la relación jurídica, definida como vínculo jurídico entre dos o más sujetos, por supuesto de derecho o persona, en virtud del cual uno de ellos tiene la facultad, el derecho subjetivo, cierro paréntesis, de exigir algo que el otro debe cumplir. Ese es un punto interesante. Cuando hablamos de un vínculo, hablamos de lazos, de nexos. Y si es jurídico, por supuesto, es amparado por una norma. Existe una norma que lo establece. Entre dos o más sujetos, porque obviamente tenemos extremos opuestos o polos opuestos dentro de la relación jurídica. Y a través de uno de ellos pues, tiene esa facultad, entiéndase, derecho subjetivo de exigir algo a otro, que obviamente está obligado a cumplirlo. Definiciones. Hay un sinnúmero de definiciones. Pero lo que nosotros vamos a encontrar básicamente es esto.
De estos componentes relacionados con la definición de la relación jurídica, podemos encontrar en nuestro programa que se mencionan 3: elementos personales, elementos materiales y elementos formales. ¿En qué consisten los elementos personales de la norma jurídica? Es una buena pregunta, pero ya la hemos respondido. El elemento personal se refiere a los sujetos que participan en la relación jurídica y básicamente van a ser estos dos que ustedes ya conocen. Por un lado, tenemos al sujeto activo, también conocido como pretensor o derechohabiente. ¿Quién es este? Es el titular del derecho subjetivo. Y por el otro lado, pues tenemos al denominado sujeto pasivo, también conocido como obligado o deudor. ¿Quién es este? En la relación jurídica es el obligado, sujeto pasivo, obligado a cumplir el deber, el cual obviamente es el titular, a él le corresponde. Entonces, y es un deber que le puede exigir el titular del derecho subjetivo, porque es frente a él a quien están haciendo valer un derecho y por lo tanto ese sujeto tiene el deber de cumplir lo que le están exigiendo. Entonces, sujeto activo y sujeto pasivo, dos elementos personales de la relación jurídica. El primero, titular del derecho subjetivo, y el segundo, titular del deber jurídico. Hasta aquí la situación iría bien o normal. Pero hay un aspecto que necesito destacar con ustedes y quiero que pongan atención, porque lo van a ver el próximo semestre en su curso de Derecho Penal. También en la teoría general del delito se va a hablar de los sujetos del delito y van a tener básicamente sujeto activo y sujeto pasivo. Ahora, en materia penal, ¿quién es el sujeto activo? El sujeto activo del delito va a ser aquel sujeto que realizó esa acción típica antijurídica, culpable y punible que llena condiciones objetivas de punibilidad. En otras palabras, el delincuente. Sujeto activo del delito. Y en materia penal, ¿quién es el sujeto pasivo? Este va a estar identificado con la víctima, la persona sobre la cual recayó esa acción típica antijurídica, culpable y punible y que llena condiciones objetivas de punibilidad. Ese es el sujeto pasivo. Y ese es el sujeto activo en materia penal. Noten la diferencia abismal que hay en los elementos personales de la relación jurídica como concepto jurídico fundamental que es, en donde el sujeto activo equivale a titular del derecho subjetivo. En materia penal, el sujeto activo es el delincuente. Muy distinta la manera de concebir. Y el sujeto pasivo, como concepto jurídico fundamental de la relación jurídica, pues es el obligado deudor, el titular de dar cumplimiento a ese deber. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos acá, en principio, un punto por destacar y ustedes van a seguir escuchando el próximo semestre en materia penal el sujeto activo y pasivo, pero son totalmente distintas las acepciones, sentidos o significados que adquieren. En el campo del derecho, de la teoría general del derecho y los conceptos jurídicos fundamentales, pues nos limitamos a esto: activo, pretensor o derechohabiente, y pasivo, obligado deudor, el primero titular del derecho subjetivo y el segundo titular del deber jurídico. Bueno, continuemos. ¿Qué tenemos? Ya vamos a terminar. Y tendríamos esto que se denomina elementos materiales de la relación jurídica, que son el segundo componente lógico estructural, obviamente, de la denominada elementos materiales de la relación jurídica. Entonces, ya hablamos de los elementos personales. Tenemos acá los elementos son denominados materiales.
Y dentro de estos, por supuesto, vamos a platicar en la próxima sesión del hecho condicionante y el objeto del derecho, puesto que se requiere, por supuesto, una explicación bastante interesante y detallada, y estaba viendo el tiempo, entonces me parece que por hoy voy a dejar nuestra exposición acá y voy a retomar en la próxima clase la explicación de este elemento material de la relación jurídica, que sería el hecho condicionante, y también vamos a platicar del objeto del derecho. Y para finalizar, por supuesto, pues vamos a desarrollar el elemento formal de la denominada relación jurídica. Bueno, entonces no quiero agobiarlos tanto con los contenidos, entonces considero prudente y pertinente por el momento pues dejarlo acá. Vuelvo con ustedes por si hay alguna pregunta relacionada con los temas. Y veo que no hay solo comentarios, uno de Rafael, que siempre presente, y otro de Jennifer, pero no hay alguna pregunta al respecto. Por lo tanto, aprovecho la oportunidad si alguien desea participar, en un dado caso, pues realizando preguntas en torno al tema de hoy, pues esta es la oportunidad de poderlo hacer. Tienen ustedes el uso del micrófono, toda vez que pidan la palabra, por supuesto, y veamos si hay alguien que quiera participar o tengan alguna pregunta o duda al respecto. Me parece que, bueno, acá, bueno, pregunta Manuel, fecha de los segundos parciales, pues serán las autoridades de coordinación y de Canatura los que van a fijar los días para la realización de los exámenes correspondientes al segundo parcial. Entonces, también decirles que ya vi los resultados de los exámenes, entonces hay muy buenas notas y espero que sean el reflejo fiel de lo que realmente ustedes han aprendido hasta el momento. Lo único que nos queda es determinar la plataforma para la publicación, porque tenemos una situación técnica que no permite por el momento pues la publicación en la vía normal que se hacía en la página Derecho USAC, en la página web. Tenemos una página en la nube, pero hay unas cuestiones técnicas que no permiten cargar y hacer públicas las notas a través de esas vías. En el momento en que las autoridades pues determinen la manera oficial de compartir las notas, pues vamos a hacerlo, y en un dado caso de ser factible y de que sea autorizado por quien corresponde, entonces tenemos en las plataformas para que yo pueda publicarles a ustedes, pues aunque sea extraoficialmente, ya sea en la plataforma Classroom o bien en la plataforma Moodle, poder publicar los resultados. Pero obviamente la vía oficial es a través de la cartelera virtual, pero esto tiene alguna situación técnica que no permite que esté habilitado. Entonces, aparte de eso, pues si no hay más, les agradezco su atención, su paciencia, y por supuesto retomo el tema en esta presentación, y por lo demás pues les deseo éxitos, gracias por su asistencia, y nos vemos en la próxima. Les deseo a todos una feliz tarde. Hasta pronto. Feliz tarde, gracias.